cordial saludo. Tema de estudio: cinemática. Movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Es el tema que vamos a ver. Primero, trayectoria. Tiene la siguiente forma, ya sea rectilíneo, circular o curvilíneo. La velocidad puede ser uniforme, velocidad es constante. Uniformemente variado, la velocidad varía uniformemente, por ejemplo, 2 metros por segundo, en el siguiente 4 metros por segundo y en el siguiente 6 metros por segundo. O sea que va variando cada 2 metros por segundo. Y el variado, que es la velocidad variable, ¿no? Aceleración. Uniformemente, aceleración nula. ¿Qué significa? Que no vamos a tener la velocidad siempre va a ser uniforme, por ende la aceleración es nula. Uniformemente variado, que va a ser una aceleración constante, tal como explicamos anterior, y el variado pues varía con el tiempo. En cada instante no va a ser el mismo en cada lapso de tiempo. Clasificación del movimiento. Estos movimientos por sí solos no existen en la naturaleza, son el resultado de combinar la clasificación anterior. Así tendremos movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRUV. El movimiento circular uniforme, MCU, y el movimiento circular uniformemente variado. En este capítulo lo que vamos a aprender es a describir el movimiento rectilíneo uniforme en una sola dimensión. Y se clasifican en movimiento rectilíneo uniforme si la velocidad es constante. Entonces la aceleración es cero, ya lo veremos más adelante. El movimiento rectilíneo uniforme variado, si la velocidad varía uniformemente, entonces la aceleración es constante. También lo vamos a ver en los siguientes vídeos. Ok, todo movimiento se define por una de sus ecuaciones cinemáticas. Nuestra tarea es deducir las otras dos por medio de las definiciones de posición, velocidad y aceleración. Las ecuaciones cinemáticas, la de posición en función del tiempo, significa esta ecuación que te cae: x igual a f de t, ¿verdad? Matemática, expresión matemática. Y velocidad en función del tiempo, v igual f de t. Aceleración igualmente, aceleración en función del tiempo. Un movimiento está animado en el movimiento rectilíneo uniforme cuando la trayectoria se describe en una línea recta. Ejemplo que vemos aquí, ¿no? Tenemos este móvil y se desplaza esto aquí en línea recta, sin desviarse, ¿verdad? Y la velocidad permanece constante, por lo tanto la aceleración es nula. Es decir, recorre distancias iguales en intervalos iguales de tiempo. Eso quiere decir que, por ejemplo, el automóvil recorre 30 kilómetros en cada hora, es decir, se mueve con una velocidad de 30 kilómetros, la cual permanece constante durante el tiempo. Veamos aquí, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que el móvil se desplaza, ¿verdad? 30 kilómetros aquí en una hora. Luego en la siguiente hora se desplaza nuevamente 30 kilómetros, ¿verdad? 30 más 30, 60. Y en el siguiente otros 30, que serían 90, y así sucesivamente. En cada lapso de tiempo, en cada hora, siempre va a ser la misma distancia que recorre. Por ende, como nosotros sabemos que la ecuación de velocidad es distancia entre tiempo, o sea que si recorrió en el primer tiempo 30, dividido entre el tiempo, que es una hora, sería 30 kilómetros por hora. En el siguiente lapso, ¿verdad? Tenemos en la hora 2, recorrió 60. Así que la distancia recorrida es 60 entre el tiempo, ¿verdad? Que sería 2. 60 entre 2, pues nuevamente nos da 30. Y así sucesivamente. En la hora 3 recorrió 90. 90 entre 3 siempre va a ser la velocidad
Igual, por eso se denomina constante. Constante en el tiempo, no varía. Y veamos entonces la formulita, ¿verdad? La formulita. El delta X, ¿verdad? Delta X. Delta significa cambio, cambio de algo, cambio de posición. Vemos que aquí cambiaba de 0 a 30, cambió de una posición de 30 a 60. Eso significa delta X dividido entre delta T, que también cambiaba de posición, de 0 a tiempo, ¿verdad? Cambiaba de 0 a 1 hora, 2 horas y 3 horas. Eso significa el delta, los delta. Y nos habla que es constante. ¿Por qué? Porque siempre la aceleración en todo, en la trayectoria de este móvil era 30 km por hora. Veamos entonces, la velocidad es igual a que a delta X partido por delta T. ¿Pero qué es delta X? Delta X es la velocidad final, perdón, la distancia final menos la distancia inicial. O sea, la distancia, si queremos analizar, ¿verdad?, este tramo de aquí a 0, entonces la distancia final fue 30, le restamos 0. Entonces ese es el delta X. Si queremos analizar de este tramo de aquí a acá, sería 90 el final menos el 60. Igual en el tiempo también hacemos lo mismo. En el tiempo, por ejemplo, aquí en este primer tramo de aquí de 0 a 30 kilómetros, 0, y el tiempo final 1. 1 menos 0. 1 menos 0. Y esto que está aquí es lo que hemos visto en matemática. En matemática, cuando vimos gráfica, lo que se llama pendiente, que lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, de aquí vemos entonces que la posición, si yo quiero, por ejemplo, aquí vamos a ver nuevamente, retrocedemos. Yo quiero saber cuánto es la velocidad final de un móvil, pues de aquí después, ¿verdad? Esto que está aquí está dividiendo, que le vamos a llamar delta. Así que este delta T pasa multiplicando a V. Y esta X sub 0 pasaría, como está, es negativo, pasa sumando. Entonces me quedaría que la velocidad, la distancia final es igual a que a X sub 0 más V por T, por el delta T. Y veamos acá la ecuación, ¿verdad? Entonces aquí la tenemos, ¿verdad? Sería X, la posición final, es igual a que a la X inicial, la posición inicial más velocidad por el delta T. De esa forma podemos encontrar la posición final. Entonces la velocidad tal igual como vimos la ecuación anterior. Y como no existe como no existe existe velocidad que es constante, entonces por ende decimos que la aceleración es nula. Es nula porque igual la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Pero resulta ser que cuando la velocidad es constante, siempre se mantiene igual. En el caso anterior, que era 30, la inicial y la final siempre va a ser 30. Así que 30 menos 30 es 0. Por ende, aquí la aceleración es 0, nula. El análisis del movimiento rectilíneo uniforme, el desplazamiento, si la distancia final es mayor que la distancia inicial, entonces el delta X es mayor que 0. O sea que se mueve a la derecha. Si es la distancia final XF sub F menor que X sub 0, entonces el delta X es menor que 0 y se mueve a la izquierda. Y cuando X final es igual a X inicial, entonces el delta X es 0, está en reposo, no hay movimiento, ¿verdad? La distancia recorrida por el cuerpo es el valor del módulo. Ve aquí, la distancia recorrida por un cuerpo es el valor del módulo del desplazamiento, siempre y cuando no exista un regreso o cambio en sentido. Porque vamos a ver que no es lo mismo hablar de desplazamiento que la distancia total recorrida. La distancia es escalar y el desplazamiento es vectorial. Ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Un móvil parte de la posición X igual 5 metros hacia la posición X igual 12 metros. Determina el vector desplazamiento y la distancia recorrida. Vamos a ver la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. Ok. Veamos, tenemos el móvil que nos habla aquí, ¿verdad? Que dice que la posición inicial, la parte de la posición X igual a 5
y termina en la posición x igual a 12. Ok, posición x sub 0 igual a 5 metros y termina en la posición 12 metros. Entonces nos piden el desplazamiento. ¿Y qué es el desplazamiento? El desplazamiento, pues la fórmula que vimos anteriormente decía que delta x, ¿verdad?, es igual a que a delta final, perdón, a x final menos x inicial. Aquí la tenemos. Entonces, esto es la formulita. Aplicando esta fórmula, pues tenemos ¿cuánto es la distancia final? Pues nos dicen que 12 metros. Entonces, 12 metros menos 5 metros, que es la distancia inicial. ¿Y eso cuánto nos da? Pues 7 metros. Y para saber la distancia total recorrida, es el delta. Recuerden que nos hablamos que es el módulo del desplazamiento. Pues el módulo de desplazamiento, ¿verdad?, en su forma absoluta es igual a 7 metros. 7 metros, o sea que restamos de aquí 12. Es la distancia desde aquí hasta acá. Si esto lo tenemos en escala, empezamos a contar cuánto es aquí y vemos que la distancia aquí, de este punto al inicio, es 7 metros. Y siempre va a ser un valor absoluto, o sea, positivo. No vamos a tomar en consideración el signo negativo. Ok, entonces respuesta, el desplazamiento del móvil es 7 metros hacia la derecha. Ojo aquí con esto, ¿verdad? Que se está especificando que es un vector. ¿Ves? 7 metros hacia la derecha, le estamos dando la dirección. Y la distancia recorrida simplemente es 7 metros. No está hablando de dirección ni nada. Por eso es una cantidad escalar versus una cantidad vectorial. Ejemplo número 2. Un automóvil parte de la posición x igual a menos 5 metros hacia la posición x igual a 10 metros. Determine el vector desplazamiento y la distancia recorrida. Vamos a ver cómo hacemos esto. Ok, entonces tenemos, ¿verdad?, que este es mi eje de referencia. El eje de referencia. Por ende, nos dice que la primera posición está en x igual a menos 5. Pues para acá todos son negativos. Así que aquí tenemos x sub 0 igual a menos 5 metros. Y luego la posición final, ¿cuánto es? Pues 10 metros. Entonces para acá positivo. Y llegamos a los 10. Bueno, nuevamente hacemos lo mismo. Por medio de la ecuación que ya conocemos, que hicimos que el delta x es igual a x final menos x inicial. Reemplazamos. ¿Cuánto fue el x final? Pues 10 metros, ¿verdad? Aquí lo vemos, ¿verdad? 10 metros. Y le restamos, ¿verdad? Dice la fórmula, menos, abrimos paréntesis, porque ahora encontramos que esta magnitud que está aquí de 5 metros es negativo, porque está hacia el eje izquierdo. Entonces, por ende, es menos 5. Aquí, importante, ojo con esto, ¿verdad? Así que entonces menos por menos, positivo. Así que entonces me queda 10 más 5 y eso es igual a 15 metros. Ese es el desplazamiento del móvil. Y la distancia recorrida es igual a 15 metros, que es la cantidad desde aquí, ¿verdad? Si empezamos a contar desde aquí hasta acá, pues hay 15 unidades. Entonces, por ende, la distancia recorrida es 15 metros. En magnitud, ¿verdad?, en valor absoluto. Pues, nuevamente vemos que la respuesta del desplazamiento se da en una forma vectorial versus la de la distancia, que es escalar. Ejemplo número 3. Un hombre parte de la posición x igual a 8 metros hacia la posición x igual a 5 metros. Determine nuevamente el desplazamiento y la distancia recorrida. Pues hacemos lo primero, la grafiquita, ¿verdad?, para orientarnos. Y empezamos, que su posición inicial, ¿cuánto era? 8. Pues aquí está x sub 0, 8. Y luego, ¿dónde terminó? En 5 metros. Pues aplicamos la fórmula. Entonces vemos que la posición final, ¿cuánto fue? Fue 5 metros. Y la posición inicial, ¿cuánto fue? 8 metros. Así que ahora hacemos este producto algebraico aquí y nos da que eso es igual a menos 3. Ojo con el signo, ¿verdad? Entonces ahora nos dio un desplazamiento negativo. Y efectivamente, porque ahora el desplazamiento final es menor
que el inicial fue lo que vimos anteriormente sobre si era positivo o era negativo, ¿verdad? Entonces aquí hay un ejemplo típico de esto, ¿no? Y nuevamente la distancia recorrida es el valor absoluto, es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Pues desde aquí 8 menos 5, 13. Pero el negativo lo tenemos que expresar en sus valores absolutos, ¿verdad? Entonces el hombre se desplaza 3 metros hacia la izquierda a una distancia, y la distancia que recorre es 3 metros. Vamos a ver, la distancia recorrida sobre la trayectoria. La distancia recorrida sobre la trayectoria por un móvil durante su movimiento es la longitud medida sobre la trayectoria que recorre. Sobre la trayectoria que recorre. Es un movimiento rectilíneo sin cambios de sentido. La distancia recorrida sobre la trayectoria coincide con el módulo del vector de desplazamiento. Eso es lo que hemos visto en todo el ejemplo anterior. Pero esto no siempre se cumple, ¿no? O sea, aquí porque es un movimiento rectilíneo, tanto la distancia como el desplazamiento son igual en magnitud. Pero en otras ocasiones, que ya veremos otro ejemplo, va a variar esto, ¿verdad? Varía, ¿no? Efectivamente, ¿verdad? Ok. Análisis del movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? La velocidad. La velocidad media es igual a la velocidad instantánea. Si la velocidad es positiva, el cuerpo se mueve hacia la derecha. Si la velocidad es negativa, el cuerpo se mueve hacia la izquierda. La rapidez es el valor del módulo de la velocidad. Pero no siempre, porque la rapidez es una cantidad escalar. En cambio, la velocidad es vectorial. Aquí en esto del movimiento rectilíneo o en cinemática, siempre hay que tener en consideración lo que algunos libros le llaman relatividad del movimiento. O sea, los ejes de referencia, el punto de referencia que debo de tomar para hacer un análisis. ¿Y qué significa eso de relatividad de movimiento? Pues se refiere al estado del objeto en inercia dependiendo del punto de vista del observador. ¿Cómo se entiende esto? Pues un ejemplo, vamos a ver. Que tú estés sentado quieto en tu silla, estudiando la lección de física. Pues tú piensas efectivamente que sí, estás en reposo, estás quieto, ¿no? Pero para alguien que está viendo desde una nave espacial sobre la Tierra, ve que tú te mueves, ya que la Tierra se mueve, pues gira. Entonces, otro ejemplo puede ser si tú estás fuera de un tren en la calle, en la carretera, ¿no? Fuera de la vía del tren, y ves a una joven que está sentada dentro del tren. Para esa joven, ella dice que está en reposo, no se mueve, ¿no? Pero para tú que estás fuera de tu eje de referencia, estás analizando que no, que ella se está moviendo junto con el tren. Entonces de eso se trata, ¿no? La relatividad del movimiento. Eso es, ¿verdad? Entonces con respecto a la velocidad y la rapidez, pues rapidez, como ya expliqué, es una cantidad escalar. ¿Y qué mide? Mide la relación que hay entre una distancia recorrida y el tiempo que emplea en recorrer esa distancia. Eso es lo que es rapidez. Pero hay dos formas para medir rapidez. Una que es la rapidez media y otra que es la instantánea. La rapidez media se puede decir que no describe las variaciones de la rapidez. ¿Qué significa eso? Vamos a poner que un móvil recorrió 100 kilómetros en una hora, ¿verdad? Bueno, la rapidez es igual a la distancia total recorrida, que son 100 kilómetros dividido entre el tiempo que tardó en hacer eso, que es una hora. Así que 100 entre 1 sería 100 kilómetros por hora. Esa sería su rapidez. Pero resulta ser que no me dicen qué variación tuvo ese móvil
para llegar hasta esa posición de 100 kilómetros. Lo más seguro que iba a 20, 40, 80, 70, ¿no?, kilómetros por hora. Que la velocidad no siempre iba a ser igual. Así que eso es lo que significa la rapidez media. No nos dice la variación que hay, ¿no? La variación de la rapidez. Vamos a ver entonces lo que, bueno, como expliqué que hay dos, la otra es la instantánea. La instantánea es la que midimos en un instante. ¿Cómo entendemos esto? Por ejemplo, cuando usted va en el coche, usted va de su casa a la universidad y justo usted mira el velocímetro, pues esa cantidad que usted ve ahí, esa magnitud, eso es lo que se le va a llamar rapidez instantánea, lo que mide el velocímetro en el instante que usted lo observa, ¿verdad? A eso se le va a llamar rapidez instantánea. Y la velocidad entonces, la velocidad es el cambio de posición del objeto. Como hablamos anteriormente, la velocidad es el cambio de la posición del objeto, o sea, su rapidez, pero además su dirección. Y es vectorial. O sea, que además de tener esa magnitud, en tal caso que viene siendo la rapidez, le tenemos que dar la dirección. Entonces, esa es la diferencia entre velocidad y rapidez. Ok, dicho esto, entonces vamos a continuar con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un mueble que tiene un movimiento rectilíneo uniforme y se mueve con velocidad de 5i. Y recuerden, i es el vector, se utiliza vector unitario i en el eje de las x, ¿verdad? Metros por segundo. Entonces, aquí podemos describir que la velocidad es 5 metros por segundo hacia ¿verdad? O hacia los y positivos de las x positivas. Y veamos aquí, tiene una rapidez de 5 metros por segundo, con dirección horizontal hacia la derecha. Un mueble que tiene un movimiento rectilíneo se mueve ahora con velocidad, pero ahora menos 5i metros por segundo. Ok, aquí identificamos entonces que efectivamente es hacia la izquierda y tiene una rapidez ahora de 5 metros por segundo, pero con una dirección horizontal hacia la izquierda. Eso es lo que hemos explicado entre la relación entre rapidez y velocidad. Vamos a analizar los movimientos rectilíneos uniformes, los gráficos, ¿verdad? ¿Cómo son esos gráficos? Veamos, tenemos un móvil que en el tiempo t0 su distancia recorrida era 0. En el tiempo 1 segundo su distancia recorrida era 10 metros. En 2, 20 metros. Y así sucesivamente. Entonces vemos que va de 10, 20, 30, 40, 50. Cada segundo 10, 20, 30, ¿verdad? Ok, entonces el mueble recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Como vemos aquí, ¿no? De 10 a 20. ¿Cuánto hay 10? De 20 a 30, ¿cuánto hay 10? Van en intervalos de tiempos iguales también, ¿verdad? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ok, aquí tenemos entonces la gráfica y vemos, ¿no? Que en 2 horas, ¿cuánto había recorrido? 20 metros, ¿verdad? Entonces, en 2 horas, vemos aquí, si no, había recorrido justo 20 metros. Ahí está, ¿verdad? Entonces tenemos que la velocidad media, o la velocidad, ¿verdad?, que es igual a la rapidez, es igual al delta x partido por el delta t. Y eso que es igual, el desplazamiento, ¿verdad? Desplazamiento es igual a la velocidad por el delta t. Entonces, la distancia recorrida sobre la trayectoria es proporcional al tiempo empleado en recorrerla. La distancia proporcionalidad es la velocidad. La constante de proporcional, o esto es la velocidad. Veamos entonces la gráfica posición en función del tiempo. Vamos a ver cómo hacemos esa gráfica, ¿verdad? Ya vemos que es una línea recta que puede o no pasar por el origen. Puede ser. El primer caso puede ser este, ¿no? Parte del origen, o sea que parte del reposo. No hay distancia inicial recorrida. Partió de aquí, ¿verdad? Aquí lo vemos, ¿no? Y se desplaza, pues, ¿no? Y vemos que a esta línea recta le podemos calcular la tangente. La tangente. O lo que nosotros conocemos como la pendiente. La pendiente de esta gráfica.
Y vamos a ver más adelante que esta pendiente es igual a la velocidad. Entonces vemos que aquí x sub 0, como partió del punto 0, ¿vale? De los ejes, ¿verdad? De las ordenadas y las cisas, que vemos que la intersección partió de 0, así que x sub 0, 0. Por lo tanto, la ecuación para esta recta es velocidad por el delta t. Veamos el siguiente gráfico. Vemos que aquí sí parte ahora de una distancia inicial. Parte de una distancia inicial que es x sub 0. Por ende ya x sub 0 no es 0. Entonces la ecuación para esta gráfica es x sub 0 más v por el delta t. Entonces son las diferentes formas que podemos encontrar. Lógico que después nos podemos encontrar también con una pendiente negativa. Y como estuve explicando anteriormente, la pendiente de la recta representa la velocidad. La pendiente de esta recta representa la velocidad. ¿Y cómo calculamos eso? Pues el delta t menos delta x entre delta t. Y eso es igual a x2 o x final menos x inicial entre t final menos t inicial. Aquí en esta gráfica vamos a verlo, ¿verdad? Si yo quiero encontrar la pendiente, sería el delta x, que sería las ordenadas, lo tenemos aquí en x, así que sería x2 o x2 final, ¿verdad? Distancia final, que sería la x2, le vamos a restar la x inicial, ¿verdad? Aquí está, x inicial, sería x1, aquí lo tenemos, ¿verdad? x2 menos x1 partido por T2 final, T2, que debe de coincidir con la distancia final o X2. Entonces aquí vemos que T2, ¿verdad? Menos el tiempo que coincide con el X1 o X inicial, X sub 0, aquí, ¿verdad? Entonces de esa forma encontramos la pendiente. Y yo igual puedo seguir encontrando la pendiente en cualquier punto. Puedo encontrar la pendiente por aquí, ¿verdad? Por aquí en este espacio, ir calculando, buscamos cuánto vale aquí, cuánto equivale aquí y cuánto equivale por acá, ¿verdad? Y así sucesivamente en cualquier punto. Y para esta recta que vemos aquí, esta gráfica, la pendiente siempre va a ser la misma, no importa en qué punto la tomamos. Aquí hemos tomado desde este punto aquí, de x1, pero si lo podemos también tomarlo acá, x2 final, ¿verdad? Hasta acá y hasta aquí, y x sub 0, aquí igual a 0. Igual nos tiene que dar la misma pendiente. O igual pasa con esta, ¿no? Aquí también tenemos otra que partió de x sub 0, pero podemos encontrar la pendiente de esa gráfica. De la misma forma. Entonces, esa pendiente ya sabemos que es igual a la velocidad. Velocidad. Entonces tenemos la gráfica x en función del tiempo. Vemos ahí, ¿verdad? Corresponde cuando x sub 0 es igual a 0. Vimos anteriormente, ¿verdad? Tenemos ahora cuando x sub 0 no es igual a 0. Así que esta sería la forma o la gráfica que debe de aparecer, ¿no? Y aquí tenemos diferentes formas, ¿no? Aquí vemos, entre más pequeño sea la pendiente o el ángulo, ¿verdad? Más quiere decir que la velocidad es más pequeña. A medida que va aumentando la pendiente, pues el auto va más rápido y así sucesivamente. Por ejemplo, el auto A o el móvil A, su velocidad es mayor que la C, y el auto B, su velocidad es menor que la A, y así sucesivamente, ¿no? Lo podemos hacer partiendo del gráfico que hemos visto con la pendiente, ¿verdad? Ok. Si la aceleración es nula, la gráfica de aceleración en función del tiempo no existe, pues, porque es cero. Es cero, no hay, ¿verdad? Si u es constante, la gráfica de velocidad en función del tiempo es una línea recta horizontal paralela de los ejes de los tiempos. Por ejemplo, en el caso anterior, que hablamos que su velocidad inicial era 30. En el tiempo 2, ¿cuánto se mantenía? 30. En el tiempo 3, 30. Y así eso significa que era constante. Por ende, es una línea recta. En el tiempo al infinito siempre va a ser la misma velocidad. Entonces, de eso hablamos que es una velocidad constante y es una línea recta horizontal paralela al eje de los tiempos. Este es el eje de los tiempos
y esta es la horizontal, así que son paralelas. Paralelas. ¿Y qué nos dice aquí? Estas líneas entrecortadas nos dice que esto es el área. El área es igual a la distancia. El área es la base por altura. Base por altura. Pues, si los cuerpos con movimiento rectilíneo uniforme se mueven sobre una carretera horizontal o trayectoria horizontal, como vemos aquí, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos a graficarlo. ¿Cómo vamos a graficar ese movimiento, verdad? Es importante, ¿verdad?, que las gráficas de posición en función del tiempo, la gráfica está en función del tiempo, no son las trayectorias, o eso, de los cuerpos, la trayectoria que estuvimos calculando anteriormente. Las gráficas son el historial del movimiento. Esto es el historial de lo que está pasando aquí en este movimiento. Vamos a ver. Viene, llegó y se detuvo en 60, ¿verdad? Ahí lo vemos, ¿verdad? Aquí el auto arrancó aquí, se vino y llegó a 60 kilómetros. ¿Ahí qué pasó? Se detuvo, el auto se detuvo, pero el reloj, el tiempo, ¿verdad? Sigue marcando, todavía no se ha podido aumentar para detener el tiempo, así que el tiempo continúa, pero su posición se mantiene ahí, ¿verdad? Está en reposo. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahora el auto llegó y terminó en 150, terminó aquí en 150, pero algo se le olvidó cuando estaba en la posición B y retorna, ¿verdad? Entonces, esto, gráfica, describe todo este movimiento que está aquí, ¿no? Es como nos dice aquí, que es el historial, la historia del movimiento, ¿verdad? Entonces vemos que arranca en un movimiento rectilíneo uniforme a una velocidad constante. Luego en este tramo y este tramo el tiempo sigue, pero él no se mueve. ¿Por qué? Que mira que en el tiempo 2 su distancia que había recorrido era 60. Y en el tiempo 3, ¿cuánto había recorrido? Nuevamente 60. O sea que se mantuvo en reposo, sin moverse. Luego en el movimiento, en el tiempo 3 o en la hora 3, pues arrancó con otra pendiente que no se sabe si era la misma velocidad o varió. Eso lo podemos descubrir encontrando la pendiente, ¿verdad? La pendiente de aquí. Recuerdo que en una gráfica distancia-tiempo, la pendiente nos da la velocidad. La pendiente nos da la velocidad. Y en una gráfica, tal como vimos anteriormente, en una gráfica de velocidad-tiempo, el área debajo de la curva nos da la distancia recorrida. Eso tenemos que grabarlo, ¿verdad? Ok, vamos a seguir analizando. Ahora vamos a hacer un análisis, ¿verdad? Una imagen habla más que 1000 palabras. Pues vamos a ver. Ahora vamos a tratar de analizar, de escribir todo lo que sucede en esta gráfica, ¿verdad? Entonces lo que vemos aquí que parte del reposo. Y en el kilómetro 2, ¿verdad? En la hora 2 recorrió 60 kilómetros. Eso es lo que dice la gráfica, ¿verdad? Aquí lo vemos, ¿verdad? Y el tiempo 0 hasta el tiempo 2 horas se desplaza hacia la derecha y recorre 60 kilómetros, llegando a la posición de 60 kilómetros. Luego, en el lapso de 2 horas a 3 horas, se detiene y se mantiene la posición en 60 kilómetros. Luego, entre el tiempo 3 horas y el tiempo 6 horas, ¿verdad? Aquí lo vemos, ¿verdad? De 3 a 6, recorre 90 kilómetros, llegando a la posición 150 kilómetros. Vemos que de aquí a acá 30, así que de aquí a acá hay 30, más 30, 60 y más 30, 90. Entonces por eso que recorre 90 kilómetros, llegando a la posición de 150, ¿verdad? Y luego, por último, en el tiempo 6, donde estaba aquí, 6 horas, retorna al punto B, que era anteriormente, o sea que era a 60. Y nuevamente recorre, ¿cuánto? 90 kilómetros. 90 kilómetros. Llegando finalmente a la posición de 60 kilómetros. O sea que la distancia que hay de aquí a acá, viendo si la pendiente, pues sería 90 kilómetros. ¿Y dónde terminó? En 60. Ok, seguimos adelante. En una gráfica de X función del tiempo, si la pendiente de la recta es positiva,
el cuerpo se mueve hacia la derecha. Y si es negativa, el cuerpo se mueve a la izquierda. 0, el cuerpo no se mueve, tal como lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? Entonces, para el primer tramo, hemos encontrado la pendiente. ¿Para cuánto era esa velocidad 1? Recuerda que la pendiente es igual a la velocidad, así que era 60 en el primer tramo, menos 0 el tiempo, perdón, 0 partido de 0, dividido entre 2 la hora, menos 0. Así que hacemos esa división, pues nos dio 30 kilómetros por hora. Y en el lapso, en el tiempo 2, ¿verdad? En el tiempo de 2 a 3, ¿qué sucedió? Pues ahí se mantuvo quieto, o sea que en la velocidad final, si queremos sacar la pendiente, es 60 y la velocidad final en el tiempo era igual, así que 60 minutos, 0. Por ende aquí la velocidad es 0. Y en transcurso de la hora 3 hasta las 6 horas de recorrido, el final fue 150 menos 60, dividido entre final, que fue 6, hasta el inicial, que fue 3, ¿no? En este lapso, en este transcurso vamos a ver qué kilómetro era ese, para tener, aquí está, ¿verdad? Estamos hablando desde el kilómetro 6 hasta desde horas 3, que es 60, y hasta la hora 6, que es 150. Ok, entonces así que vamos a ver, entonces, ¿no? Aquí hemos encontrado que esa pendiente nos dio 30 kilómetros también. 30 kilómetros. Ok, así que coinciden esta con esta. Las dos pendientes son iguales, se iba a la misma velocidad. Y por último, cuando iba de retorno, desde el tiempo 6, ¿verdad? Que es el final, hasta el tiempo 8, perdón, el tiempo final 8 al 6, vemos que es 60 menos 150, que fue la distancia que recorrió, dividido entre el delta tiempo, 8 menos 6, y nos dio que es menos 45. O sea que tenemos una pendiente negativa. Ok, ahora analicemos aquí. Vamos a ver. La gráfica velocidad-tiempo, ¿verdad? Como vimos anteriormente, la velocidad en el primer transcurso del tiempo era constante, ¿verdad? 30 kilómetros por hora. Aquí fue 0 porque estuvo en reposo, no se movió. Y en el siguiente tramo fue de 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora. Y en el último, que varió la velocidad, vemos, ¿no?, que es mayor, ¿no? Mayor la velocidad en este tiempo, que fue de menos 45. Aquí lo vemos, ¿verdad? Menos 45. Ok. Vamos a ver, la distancia. Queremos calcular cuánto fue la distancia. Recuerdo que hemos manejado dos tecnologías, distancia y desplazamiento. Vamos primero a analizar la distancia. Entonces, la distancia es la suma geométrica de las áreas. La suma geométrica, ojo con esto, ¿verdad? Geométrica de las áreas. Entonces el área 1 más el área 2, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Ok, pero ¿cuánto es ese área? El área, eso es la altura, que es la velocidad de 30, multiplicado por la base, que es el tiempo que hay de aquí a acá, ¿verdad? En este caso sería 2 para el área 1. Y así sucesivamente para el área 2. Vemos que la velocidad es 0, así que ahí se hace 0, V3, V4, ¿sí, no? Veamos, 30 kilómetros dividido, ¿verdad? 30 kilómetros por hora multiplicado por hora. Porque este es el producto de la distancia. Recuerden que estamos calculando la distancia. Más 0 kilómetros en el área 2. Más 30 kilómetros por las 3 horas. Las 3 horas. 1, 2, 3 horas. Más los 45 kilómetros por hora por 2 horas. 1, 2 horas. Y los 45 kilómetros. Hacemos una suma, vemos que aquí, mire, aquí este signo no lo incluimos porque estamos calculando la distancia, que es toda la distancia recorrida. Aquí no tenemos que tomar en consideración los signos. Así que entonces sumamos 60 más 90 más 90 y eso da 240. Entonces fue la distancia total recorrida de ese móvil en el transcurso de ese tiempo, ¿verdad? De ese tiempo. Ahora vamos a ver el desplazamiento.
que es la suma algebraica. Vean, ahora sí es la suma algebraica. ¿Qué significa esto? Que ahora sí vamos a tomar en consideración los signos. Entonces nuevamente hacemos lo mismo, el área 1 más área 2 más área 3 menos el área 4. ¿Ok? Entonces velocidad 1, que sería el área de aquí, ¿verdad? Que sería altura por la base, igual, ¿verdad? Aquí tenemos 30 multiplicado por 2 horas. Luego en el siguiente área 2, que es 0. Luego 30 kilómetros, aquí se mantiene nuevamente la velocidad, kilómetros por hora multiplicado por la base, que son 3 horas. Y luego aquí le restamos los 45 kilómetros por hora multiplicado por 2, ¿verdad? Que es las 2 horas, la base, por la altura. Aquí lo vemos, ¿verdad? Que es 45. Hacemos esa operación matemática y nos da que es 60, ¿verdad? Y dirigida hacia la derecha. Entonces, para que vean pues la diferencia que hay entre lo que es el desplazamiento y la distancia recorrida. Aquí vemos que la distancia recorrida fue 240 kilómetros. Luego, el desplazamiento fue de 60 kilómetros. Hay una diferencia. Ok, entonces vamos a ver. Estrategia para resolver los ejercicios de cinemática. Primero, establecer el sistema de referencia, que fue lo que hablamos, ¿no? De las referencias. Hacemos la referencia y empezamos a ubicar, ¿verdad? Luego dibujamos un esquema con la situación de la propuesta, establecer el signo de la aceleración, velocidad, posición. Luego, pues aquí marcamos nuevamente, decimos qué es lo que queremos, qué es lo que nos están pidiendo y vamos desarrollando, ¿verdad? Lógico que lo primero, cuando le dan un problema para desarrollar en física, no solamente aquí en el tema cinemática, sino en física, lo primero es leer el problema, leerlo y entenderlo para poder empezar a desarrollarlo. Si ese primer paso no se cumple, lo tenemos que retornar nuevamente y leerlo las veces que sea necesario hasta comprender qué es, de qué se trata el problema y qué es lo que tenemos que encontrar y cómo, qué camino tomar. Entonces, de esa forma es lo primero. Después, los pasos anteriores que se habían descrito, ¿no? Entonces, una vez que tiene eso, entonces empieza a copiar qué datos le han dado. Si tiene la velocidad, ya sea inicial, final, si tiene la distancia inicial o final, si tiene el tiempo, toda esa información es necesario. Una vez que tiene esa información necesaria, pues es importante que todos esos datos sean homogéneas. ¿Qué significa? Que estén dentro de un mismo sistema o las unidades sean iguales. Por ejemplo, usted no puede sumar kilómetros más metro, o usted no puede sumar metro más pies. Tiene que uniformarlo. Si están en diferentes sistemas, pues llevarlo de un sistema que ya conocemos, el internacional, a un sistema inglés. O si estamos dentro de un sistema, el mismo sistema internacional, de kilómetros a metros, centímetros a milímetros, pues tenemos que unificar esa medida. Y luego que ya tenemos todo eso identificado, entonces vamos a ver y copiamos las fórmulas o las ecuaciones que conocemos para este movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Para el movimiento rectilíneo uniforme. Y empezamos entonces a desarrollar. Ya tenemos las ecuaciones, en base a los datos reemplazamos y vamos despejando lo que nos están pidiendo, ¿no? Siempre compruebe que el resultado sea correcto matemáticamente y que sea razonable desde el punto de vista físico. Matemáticamente, que la operación se ha llevado bien, incluyendo todos signos, ¿no? Las operaciones, y que sea razonable desde el punto de vista físico, que sea unidad. No puede dejar una velocidad con una magnitud sin especificar si es metros por segundo y si es velocidad, qué dirección es, etcétera, etcétera. Todo eso lo tiene que contemplar siempre a la hora de desarrollar este tipo de problemas. Así que importante todo esto. Y nos veremos entonces en la próxima clase, en las próximas tutoriales, que va a ser la movimiento rectilíneo variado. Ya conocemos el uniforme, así que vamos a ver el siguiente, que es movimiento rectilíneo variado, cuando sí hay aceleración, donde la aceleración ya no es cero y la velocidad varía. Así que
Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.